Vamos a ver el tema de hoy, el Rosh Kodesh del día 2 de David y Jonathan. Vamos a verlo a la luz de la escritura. Vamos al libro de Primera de Samuel 20 del 1 al 40. Vamos a tratar de decodificar este misterio. Lo que primero que tenemos que entender es varias cositas. El rey Saúl es el nombre de él en hebreo. El rey Saúl viene de la tribu de Benjamín y él se casó con una yahudí, con una negrita, con una negra. La unión entre el rey Saúl y la negrita dio como resultado un muchacho que era morenito, con el pelo amarillo, y ese muchacho se llamó Jehonatán. Tienen que entender ustedes el día de hoy ese misterio. Cuando el rey Saúl, antes de ser rey, él vivía enamorado de su esposa, de la negrita, vivía enamorado de la yahudí, de la negrita. Pero cuando fue el rey de Israel, entonces ya tenía poder, y entonces entró a su vallid muchísimas mujeres, y la negrita ya no le hizo falta y la dejó a un lado, abandonada la negrita. Ese fue el problema del rey David, y eso está en la enciclopedia judía y en las cartas de los rabinos que enseñan sobre este tema. Entonces, viendo ese panorama, tenemos que entender el misterio que hay aquí para que ustedes lo puedan decodificar conmigo. El Rosh Kodesh de los 2 días de David y Jehonatán. Yahó significa Yahuwah, y Natán significa dar. Yahuwah dio. En referencia al libro de Primera de Shmuel, Aleph Shmuel 20, pasuk del 1 al 42, podemos colocarle ahí en su cuaderno Éxodo 12:1-3, Shemot 12:1-3, Shemot 13:4, Números 10:10, Segunda de Reyes 4:26, Isaías 66:23 y Ezequiel 46:1-3, para poder entender este misterio de los 2 días de Rosh Kodesh. La conversación que estaban teniendo, para que ustedes entiendan esto, Jehonatán y David, era en el mes 12, en el día 29, terminando el Shabbat, ese día del mes 12. El siguiente día que caía después del Shabbat, empezaba el Rosh Kodesh del día 30, porque el siguiente día era primero, entonces la luna se escondió 2 veces, y ellos en aquella época celebraban el Rosh Kodesh e inmediatamente se escondía la luna, así ella durara 24 o 48 horas. En este caso, como hoy pasó, como este mes está pasando, porque el Shabbat se acabó el sábado en la noche, entonces nosotros deberíamos haber hecho Rosh Kodesh del sábado en la noche, y eso es verdad, hasta el lunes en la noche son 48 horas de Rosh Kodesh, igualito que David y Jonathan. Entonces viene la conversación en el Primera de Shmuel, Aleph Shmuel 21, dice: David huyó de Nabit en Ramá y regresó y preguntó a Jehonatán: ¿qué es lo que he hecho? ¿En dónde me he equivocado? ¿Qué pecado he cometido que hace que su padre quiera quitarme la vida? Empecemos diciendo que la palabra huir es la palabra Barak. Él huyó, Barak. ¿De dónde huyó? De una ciudad que se llama Navid. La ciudad se llama en hebreo Navid, que traduce al español recordar. Él salió de la ciudad llamada Recordar en Ramá. La palabra Ramá, oigan esto, traduce Avatar. Yo no sé si ustedes vieron una película llamada así, Avatar, traduce Avatar, que también Ramá significa avatar
o el descenso del dios Vishnu. Entonces, cuando David conoce esta palabra y conoce esta tierra, él huyó de recordar el avatar y el descenso del dios Vishnu, porque él tenía su propio Eloa, que se llamaba Yahuwah. Entonces dice la escritura, regresó y preguntó. La palabra regresar, en hebreo la palabra aliyah. Aliyah es regresar, volver otra vez donde usted nació, volver, regresar. Eso es lo que Yahuwah quiere que nosotros hagamos. Regresemos otra vez con Torah a través de la Ruach HaKodesh en el aliyah, en el regreso del pueblo de Israel. Entonces en el Rosh Kodesh nosotros tocamos las trompetas llamando a las 12 tribus de Israel para que regresen, para que hagamos aliyah. Lo que hizo David, salió de esa ciudad, de recordar esa ciudad que se llama Ramá, avatar, el descenso del dios Vishnu, y regresó a su tierra nativa. Pero apenas regresa, habla con Jehonatán y le pregunta, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué hizo yo malo? ¿En dónde me he equivocado? ¿Cuál es mi equivocación? ¿Qué pecado he cometido que hace que su padre, Ab, la palabra padre en hebreo para el papá del mundo se dice Ab, para Yahuwah se dice Abba? Entonces su Ab quiera quitarme la nefesh, la vida. El 2 habló, en ninguna manera va a morir, dijo Jehonatán. He aquí mi padre no hace nada sin que sea la palabra grande o palabra pequeña, sin decírmelo al oído. Así que pregunta, ¿por qué mi padre habría de encender esto? No sucederá, le dice Jonathan. 3. Entonces viene el juramento, que la mayoría de las escrituras lo han quitado de ahí y nosotros tenemos que volverlo a colocar. Le dice Jehonatán, como Yahuwah vive, David juró como Yahuwah vive, habló, su padre sabe muy bien que yo he encontrado favor, en su vista, pero esto dirá, Jonathan no debe saber esto, o se ponga triste. Tan cierto como Yahuwah vive, vuelve a jurar, tan cierto es como su alma vive. Solamente hay un paso entre la muerte y yo. Eso le estaba hablando David a Jehonatán. En 2 ocasiones está jurando el rey David, está jurando como Yahuwah vive. Cuando usted usa la palabra como Yahuwah vive para jurar, usted no puede jurar en vano. Es pecado jurar en vano. Pero si usted jura diciendo la verdad, usted tiene que incluir a Yahuwah en el juramento, porque como Yahuwah vive, usted sí puede jurar cuando usted está diciendo una verdad. Si usted quiere confrontar a cualquier persona con la verdad, usted tiene que decirle, como Yahuwah vive, le estoy diciendo la verdad. Ay, pero cuidadito, dice mentiras. Porque jurar en vano, jurar en la vanidad y en la mentira, entonces tiene una consecuencia demasiado grande. 4. Jehonatán dijo a David, cualquier cosa que su alma quiera, yo lo haré por usted. Entonces empezamos a ver una relación muy estrecha entre David y Jehonatán. Y vamos a descubrirla el día de hoy, porque aquí se descubren muchas cosas. En el 5, estamos hablando en el mes 12 del día 29, que estaba en el Shabbat, terminando el Shabbat, para empezar el Rosh Kodesh del día 30, y ellos celebraban el día 30, ese día, ese Shabbat apenas terminaba, celebraban con una cena grande el Rosh Kodesh, la nueva luna, y el día siguiente, el domingo, digámoslo como estamos haciendo nosotros aquí, en la noche volvían a hacer otras cenas, 2 cenas, porque el día lunes, entonces ellos terminaban en las horas de la noche el Shabbat, y ese día, el día lunes, en las horas de la noche, era el tercer día. Y déjenme contárselos. Día 30, un día, día primero 2 días, y día segundo, que es el tercer día, que él más adelante habla del tercer día, porque habían 2 días de Rosh Kodesh, y el día que es el siguiente día o el primer día de trabajo del calendario de Yahuwah. Ahora, si empezaba el nuevo mes, tenía que empezar el mes de Aviv,
porque había terminado el 12º mes en el día 29. Entonces el primer mes, el Rosh Chodesh que ellos estaban esperando era un Rosh Chodesh tan grande porque era el Rosh Chodesh del año nuevo. Por eso es que ellos lo celebran 2 veces, porque la luna se esconde durante 48 horas y ellos tienen que entrar a ese Rosh Chodesh en 2 días. Eso es muy importante usted saberlo. En 2 días ellos entran al Rosh Chodesh porque ellos estaban empezando el año nuevo en el calendario de Yahuwah. Entonces vamos para el 3, el 6. Si su padre nota mi ausencia, dígale que David suplicó rogando que lo dejara ir deprisa a Beilejen. La palabra Beilejen, la casa del pan, es Belén. Él necesitaba ir a Belén, su ciudad donde él nació, porque allí es mire lo que dice en hebreo, Sebach Pesach, porque es el sacrificio de Pesa. Porque él dijo, dígale que yo me fui porque tengo que caminar desde Jerusalén hasta Belén, y en Belén tengo que llegar antes del día 14 para celebrar el sacrificio de la Pascua, el sacrificio de la Pesa. Y dice ahí el sacrificio, el Sebach Pesach Shana del año. O sea que en el año se hace una vez Pesa cada año, y empezaba el año precisamente. Y usted tiene que entender que ellos celebraban las 12 fiestas de Yahuwah como si fuera una orden directa del rey para el pueblo de Israel, como de Yahuwah para el rey, para el pueblo de Israel. Ellos obedecían Torah en esas fiestas. Eso eran demasiado celosos ellos para celebrarlas. Aún el rey Shaul era celoso en esa fiesta, porque él sabía que en esa fiesta Yahuwah se pronunciaba, hablaba de alguna forma por medio de los profetas, o por medio de los siervos, o por medio de David cuando tocaba el arpa para darle shalom aún al pueblo de Israel, incluyendo al rey. Entonces dice así, dice sacrificio de Pesa anual con toda su familia, porque el Pesa se hace en las casas de familia. El Pesa no se hace en la comunidad o con la comunidad o en la sinagoga, o no se hace en la iglesia, no se hace en el templo. Eso no se hace en el Moed Joel. Se hace en las casas de familia, con las familias. Entonces él tenía que ir el día 14 con su familia, y él le dijo, acuerda que estamos en el nuevo año y yo tengo que ir a Pesa. Entonces fue una buena coartada para que Jonathan pudiera decirle a su papá exactamente lo mismo. 7. Si él dice Jonathan, David, viene en paz, en shalom, entonces su siervo estará bien en shalom. Pero si enciende su enojo, usted sabrá que él ha consumado algo malo. La palabra consumación es la palabra en hebreo kalá. Kalá fue la última palabra que dijo Yahushua Hamashiach en el madero. Kalá, consumado es. Kalá. Si él trataba de matar a David, y si él no logra matar a David, ahí consumado es, quedó muerto. Ya no hubiera nacido Yahushua Hamashiach. Entonces David sabía esa palabra. Sabía que la kalá es la novia, la consumación de algo malo que iba a suceder, y no podía suceder la consumación, la kalá, no podía suceder en David. Tenía que suceder muchos años después en el Moshia. Espero que ustedes entiendan esto, porque esto encaja a la perfección en el conocimiento del Pesa. Estamos hablando de Pesa. Lo iban a matar a David en Pesa. Le iban a matar en la fiesta en el mes de Abid. En la fiesta de Pesa iban a matar, el rey iba a matar al rey David, al futuro rey. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Roma? Pues mató al futuro rey del pueblo de Israel exactamente en Pesa. Igualito, aquí está pasando algo exactamente igual. Yo sé que usted nunca había visto eso así, pero es que esta es la verdad. Vamos al 8. Vamos a ver el pacto que hace David con Jehonatán. Vamos a ver el pacto.
Y esto está codificado en 2 de Samuel 28, 2 de Samuel 20, 14 al 16, 2 de Samuel 20, 17, 2 de Samuel 20, 30 y en el Salmo 51, 5. Este pacto que usted está viendo aquí, esto está codificado en estos mismos pasajes. Dice, usted hará Hepset. Usted hará Hepset. La palabra Hepset en hebreo es la palabra para, traduce favor inmerecido. Usted hará un favor inmerecido a su servidor, a su eben, a su siervo, porque un pacto cara a Yahuwah, un brit, ejad brit, un pacto cara a Yahuwah haremos. Pero si hay inequidad, abón, pecado en su siervo, mátame usted mismo. Porque, ¿por qué entregarme a su padre? Entonces van a hacer un pacto entre David y Jehonatán, diciéndole que él no tiene ninguna cosa en contra ni de él ni de nadie, y como Yahuwah vive, cara a Yahuwah hacen el pacto de los dos. Y si es así, si hay pecado en el rey David, él le dice a Jehonatán, mátame usted. Hablando Jehonatán, nunca. Él inmediatamente le dice, no, usted está loco, ¿qué le pasa? Lejos esté que si en algún momento me entero que mi padre habrá decididamente haber consumado la consumación, algo malo, pregunta, ¿no se lo diría? Le está afirmando, Jehonatán le está afirmando a David que para él es más importante David que su papá. Y vamos a ver por qué es más importante David para Jehonatán que su padre. Vamos a verlo, porque aquí está el misterio, ahí más adelante vamos a verlo. 10. Entonces David preguntó a Jehonatán, ¿quién me dará aviso en el caso de que su padre me dé una respuesta áspera? Jehonatán dijo a David, ven, vamos al Ceded, al campo. Y ellos salieron al campo. 12. Habló Jehonatán a David, oh Yahuwah, el Eloha de Israel, mi testigo. Entonces mire, cuando hay un pacto entre dos varones de Yahuwah, o un varón y una mujer, hay un pacto y nosotros metemos a Yahuwah dentro del pacto, quiere decir que ese pacto tiene que ser un pacto perpetuo y tiene que ser un pacto de emet, de verdad. Esto no es un juego. Ellos no estaban jugando, ellos estaban hablando demasiado en serio. Entonces dice Yahuwah, el Elohei de Israel, mi testigo es, después de que yo me haya sentado a mi padre alrededor de la hora de mañana o al tercer día, entonces si las cosas van bien para David, entonces mandaré y aquí dejaré saber al oído lo que pasó allí en aquella reunión. Él le iba a avisar al tercer día, estaban hablando en el día 29, el Rosh Chodesh empezaba el día 30, pero ellos lo celebraban 31 y el tercer día que sabían que había pasado era el día 2, que es el tercer día del compromiso que estaban haciendo estos muchachos, pero es el segundo día, que es el primer día de trabajo del nuevo año del calendario de Yahuwah. Es un enredo entre palabras, pero yo quiero que miren mis manos y verá que lo van a entender. El día 29 ellos hablan. Empezó el Rosh Chodesh el día 30, y el día primero celebraron ellos esos 2 días. Y ellos hablaron este día, 1, 2, y el tercer día es el segundo día del calendario de Yahuwah, que es el tercer día que ellos iban a saber qué había pasado después de que pasara la última cena del día de, exactamente el día de hoy era la última cena, como el día de hoy estamos pasando. Porque mañana, lunes, en la noche se acaba el Rosh Chodesh, entonces no hay cena para celebrar. Entonces ellos sabían que iban a hacer, porque él no podía matarlo en Rosh Chodesh, él no podía matarlo, él tenía que matar al rey David, tenía que matarlo el día lunes de esta semana, o el día tercero, que es el día segundo en el calendario de Yahuwah, que es el primer día de trabajo. ¿Entendieron? Espero que sí, porque es un enredo. La verdad, yo sé
qué es lo que estoy diciendo, pero espero que ustedes lo puedan entender. Más adelante se lo vuelvo a explicar. 13. Dice, pero si mi padre intenta hacerle daño, Yahuwah añada a mí, y más si yo no lo dejo saber al oído, y le mandó lejos para que pudiera salir en Shalom. La palabra salir en Shalom es halajá Shalom. Halajá, el camino, salir, caminar en Shalom, quiere decir que David iba a caminar en el camino de Yahuwah. Porque cuando nosotros caminamos en el camino nuestro, que de pronto usted diga, yo quiero caminar en mi propio camino y no el de Yahuwah, entonces la palabra en hebreo es derek. Pero aquí está hablando de la palabra halajá, Shalom, en el camino de Yahuwah, en Shalom, en paz, caminando, saliendo en Shalom, y dice, y esté Yahuwah, si ve que sí, ¿verdad?, con usted, tal como solía estar con mi Abba. Y aquí es donde viene una bendición sobrenatural que le dio Yahonatán, se la traspasó al rey David. Ustedes no la vieron porque ustedes pasaron derecho igual que yo, pero mire la bendición. Dice, termina el 13 diciendo, esté Yahuwah con usted, David, tal y como solía estar. Ya no estaba Yahuwah, ya no estaba con Saúl, ya no estaba con Saúl, con el rey Saúl, estaba, dice, como solía estar con mi padre, o sea que ya no estaba. La Ruach HaKodesh se le había ido al rey Saúl porque el rey Saúl estaba violando continuamente el Torah de Yahuwah. Entonces David, como sí estaba guardando Torah, en ese momento estaba guardando Torah de Yahuwah, entonces traspasó la bendición de la familia de Jonathan, de Saúl, se las traspasó Jonathan inmediatamente al rey David, y ahí el rey David empezó a ver las cosas de otra forma completamente diferentes, porque la Rúa empezó a ministrar su vida. Vamos al 14, vamos a ver el concreto, el pacto entre David y Yahonatán. Sin embargo, usted hará conmigo, Jepset, el favor inmerecido de Yahuwah, no solo mientras yo esté vivo, dice, está hablando Yahonatán, sino cuando muera, que también después Yahuwah haya eliminado a todos los enemigos de David, cara, faz o cara de la tierra. Usted continuará mostrando favor inmerecido a mi casa, Leolam Baed, para siempre. Aquí hay un pacto. Aquí hay un pacto muy impresionante que yo ya di un tema sobre el hijo de Yahonatán. Aquí vino el pacto. Hicieron un pacto entre estos dos muchachos diciendo ellos dos que ellos iban a hacer así, no se iban a soltar nunca, Leolam Baed. El pacto era que si él estuviera vivo o si él estuviera muerto, él sabía que él tenía que ayudar a su propia familia. Y David firmó ese pacto que estaba delante de Yahuwah. Por eso es que cuando él más adelante sube al reino, entonces se acuerda del pacto que hizo con Jonathan y llama al hijo de Jonathan, que se llamaba Melfiboset. Entonces aquí está el pacto entre ellos dos. ¿Por qué Yahonatán sabía que él le venía la muerte? ¿Por qué él sabía eso? Porque cuando el papá de uno, y uno está bajo la autoridad del papá de uno, se separa de Yahuwah y de la Ruach HaKodesh, lo leímos ayer, viene la muerte, tanto espiritual como física. Yo no entiendo cómo hay gente que estando con nosotros se va, no entiendo, se va a buscar a Elohim, se va a buscar a Hashem, se va a buscar a Yahweh, se va a buscar al Señor, se va a buscar a Dios, a Jesús, otra vez vuelven al vómito. No entiendo eso, la verdad a mí me cuesta entenderlo eso. 16, dice, así Yahonatán hizo Ejadbrit, un pacto con la Bayit David, así dice en hebreo, con la casa de David. El pacto no solamente fue con David, el pacto fue con la casa de David. Y la casa de David es la casa de Yahudá, porque Yahonatán estaba representando a la casa de Efraín,
y David estaba representando a la casa de Yahudá. Entonces el pacto, oigan esto, el pacto de ellos es como si fuera un pacto de hermanos, como si fueran hermanos. Ellos estaban firmando un pacto Leolam Baal, que Yahudá nunca se iba a separar de Efraín, y Efraín nunca se iba a apartar de Yahudá, así Efraín muriera. Pero ese pacto lo hizo David. Más adelante lo rectificó David, pero hoy en día no sucede así, porque Yahudá nos tiene odio a nosotros y se separó a tal punto de que nosotros no existimos para ellos. Entonces Yahuwah lo que ha hecho es volverle a dar la primogenitura a Efraín, para que Efraín entonces llame a Yahudá y decirle: venga para acá, hijo. Entonces aparece la escritura del hijo pródigo, que salió y comió y volvió, y entonces su padre le recibe con una fiesta porque el hijo que estaba muerto había resucitado. Eso es lo que va a pasar al final de los tiempos. Esto es una profecía de lo que viene en el futuro. Oiga, es increíble este pacto que hacen estos dos muchachos. Como si ellos fueran hermanos, están haciendo un pacto para siempre, para no separarse en ninguna de las dos familias. Entonces el pacto lo hizo con familia, 17. Nuevamente dice, Jehonatán dijo estas palabras, dijo: como Yahuwah vive. ¿Quién me quiere decir cómo aparecen las escrituras de ustedes ahí? 17. Y así, y Jonathan hizo jurar a David. Hizo jurar, se da cuenta que le quitaron la palabra como Yahuwah vive, porque la única manera de hacer jurar a una persona es metiendo a Yahuwah en el cuento, para que Yahuwah entonces la gente le tenga temor. Entonces Jonathan dice: como Yahuwah vive, juró David, porque lo amaba con Ahabá de su propia Nefesh, de Chamá. Ellos dos se amaban como si el alma de los dos fuera exactamente la misma. Algo tenían David y Jehonatán que los unía, como si ellos se hubieran amado desde hace mucho tiempo. Y vamos a verlo, qué es lo que dice más adelante. Salmo 51:5. He aquí, en pecado me formó. He aquí, en pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi Ima. Wow. La Ima, la mamá de David, lo concibió en pecado a él. Eso es increíble. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es la misma palabra, pero la palabra no es maldad, es pecado. Es pecado porque ella pecó, haciendo a David pecó. Entonces vamos al 18. Entonces Jonathan le dijo a David, dijo: mañana es, y coloquen esa palabra cuando aparece la palabra luna, aunque nosotros creemos en el calendario solar, lunar, estelar, la palabra en hebreo no aparece luna, que la palabra luna es Yarea, y aquí aparece Rosh Hodesh. Mañana es Rosh Hodesh. Estaba diciendo David en el Shabbat. Mañana es Rosh Hodesh, que empieza en las horas de la noche. Dice: lo echará de menos porque su silla estará vacía. Porque ellos hacían el Rosh Hodesh, sea uno de 24 horas o uno de 48 horas, lo hacía si era de 24 una vez, y si era de 48 lo hacían 2 veces, y hacían una cena supremamente grande, porque primero era el comienzo del año del calendario de Yahuwah, y segundo era la fiesta de Rosh Hodesh, que se hace una fiesta donde llamamos a las 12 tribus de Israel para que hagan el Ya Israel, y en alegría todo el mundo entre a cenar y a comer y a divertirse. Es una cosa hermosísima. Pero nosotros venimos aquí a la congregación y ni siquiera sonreímos ni con las empanadas que nos trajo el de rico. Pero mira lo que dice el 19. Al tercer día, escóndase en el mismo lugar donde hizo antes, y quédese junto a la piedra de Etzel. La palabra Etzel significa partida. Quédese ahí. El 20. Yo tiraré 3 flechas a un lado, como ejercitando al blanco. ¿Por qué Jehonatán no tiró 4 flechas? ¿Por qué él no tiró 5 flechas? ¿Por qué no tiró 2 flechas? ¿Por qué no tiró 1 flecha? Nosotros no creemos en la Trinidad, en el Dios Trino. Nosotros creemos en la manifestación sobrenatural de Yahuwah a través de la Ruach HaKodesh. Pero
Una de las manifestaciones que tiene Yahuwah es la Ruach HaKodesh. Otra de las manifestaciones de Yahuwah es Yahushua. Y él estaba tirando las 3 flechas precisamente diciéndole, le mando a Yahuwah, le mando a la Ruach y le mando a Yahushua la salvación, porque esas 3 flechas lo van a salvar a usted de una muerte segura, que mi padre lo va a matar. ¿Entendieron? Esto es impactante, esto es increíble. Dice el 21, he aquí luego enviaré a un mozo, a un muchacho, diciéndole que encuentre las flechas, y si yo le digo al mozo que las flechas están más acá de usted, entonces saldrá, porque hay shalom, la palabra, la divrei de Yahuwah vive. 22. Pero si digo al mozo, al elem, al mozo, al muchacho, las flechas están lejos de usted, entonces váyase, porque Yahuwah lo ha enviado. Porque ¿quién lo ha enviado? Yahuwah. O sea que las flechas son una manifestación del poder de Yahuwah para abrirle los ojos al varón. En Colombia hay un dicho que dice, soldado prevenido no muere en guerra segura. Aquí está igualito. Las flechas estaban haciendo una representación de Abba Yahuwah a través de la Ruach HaKodesh en la Yeshua, en la salvación del rey David, para que él abriera sus ojos y huyera si alguna cosa pasaba mal hasta la venida del Mochía. Ahí se va a cumplir el pacto que hizo David con Yahonatán. 23. En cuanto a la palabra que usted y yo hemos hablado, el pacto que hicimos, Yahuwah es Edut, Yahuwah Hayá Edut, en hebreo dice así, Yahuwah Hayá Edut es testigo entre usted y yo, Leolam Baed, para siempre. O sea que el pacto no era una cosa de un día, era un pacto Leolam Baed para siempre, mientras estuviera la casa de Efraín y la casa de Yahudá viva, y aún hasta el día de hoy usted y yo estamos vivos. 24. Así David se escondió en el campo cuando llegó el Rosh Kodesh, y el rey se sentó a cenar. Y el rey se sentó en su silla habitual junto a la pared. Yahonatán se levantó. Abner se sentó al lado del rey Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Sin embargo, el rey Saúl no dijo nada ese día, porque él pensó, algo le ha pasado, él está impuro, si eso es así, no estará limpio. Entonces él pensó, este está impuro, este está sucio, este pelado, quién sabe qué es lo que está haciendo. Enseguida la maldad que hay en el corazón de los demás, cuando alguien no se presenta, lo primero que piensa son cosas malas, porque el corazón del malo siempre hay cosas malas. En el corazón del malo nunca hay cosas buenas. En el corazón del malo siempre va a haber algo malo. El rabino Natán no me llamó, entonces tiene que estar en pecado el rabino Natán porque no me llamó. Así piensa la gente, pero no es así. No me contestó, tiene que estar haciendo algo que no es indebido, por eso que no me contesta. Increíble. Así hay gente que piensa. Pero mira lo que dice el 27. Dice, el día después de Rosh Kodesh, de la cabeza del mes, en el segundo día, el día después, primero fue el 30, luego el primero, día después, en el lugar de David estaba vacío, y el rey Saúl preguntó a Yahonatán, su hijo, ¿por qué? Miren lo que dice el rey Saúl. Él se llama David, y él sabe que se llama David, pero él no le dice así. Pregunta, ¿por qué el hijo de Isaí, por qué no ha venido a la cena ni ayer? 28. Yahonatán respondió al rey Saúl, David me rogó encarecidamente que lo dejara ir a Belejen, a la ciudad, a su ciudad. 29. Y dijo, le ruego dejarme ir porque nuestra mispajá, nuestra familia, tiene Sebach Pesach, sacrificio de pesa en la ciudad, y mis fraternos han mandado por mí. Heme aquí si hallo
Jodú gracia en sus ojos, le ruego dejarme ir a ver a mis fraternos, a mi Jajim, porque por eso no ha venido a la mesa del rey. 30. Encendió en ira el rey Saúl contra Jahonatán, gritando: usted, oigan esto, hijo de una mujer perversa y rebelde. Pregunta: ¿no sabré yo que usted eligió al hijo de Isaí para confusión suya y para confusión de la desnudez de su mamá? Entonces aquí nos toca volver a ver otra vez el Salmo 51, 5. Vamos a verlo otra vez, porque aquí nos está dando una revelación impresionante. Es esto que nos dice el rey Saúl. El rey Saúl no quería decir esto. Él tenía escondido esto en su corazón, pero llegó el día en que tuvo que decirlo. Y más adelante vamos a ver que él le tiró una lanza a su hijo para matarlo, y no lo pudo matar. Por eso es que él se quitó de ahí del lado del rey Saúl, o si no lo hubiera matado. Salmo 51:5. He aquí, en pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces dice el rey Saúl: usted, hijo de esa mujer perversa y rebelde, no sé yo que usted ha elegido al hijo de Isaí. O sea, que si la mamá de Jonatán era una mujer perversa y rebelde, una mujer que estaba en fornicación y pecado, y el papá es Isaac, el papá de David, quiere decir que el papá de David tuvo relaciones sexuales con la mamá de Jonatán y tuvo a un hijo que se llamó David. O sea que Jonatán es hijo de la mamá de David, y David es hijo de la mamá de Jonatán. Así que David y Jahonatán son hermanos de la misma mamá, diferente papá. Por eso es que él siempre decía, el rey Saúl nunca le decía el hijo de mi mujer, él decía el hijo de Isaí. El hijo de Isaí, diciéndole al mundo entero: Isaí tuvo relaciones con mi mujer, la negrita, que yo dejé abandonada, tuvo relaciones con ella, la mamá de Jonatán, con ella, y nació este pelado, y este pelado toca matarlo. Por eso es que cuando David mata a Goliat, él pregunta a su general: ¿y quién es este? Entonces le dice: es el hijo de Isaí. Entonces él dice: wow, este es el hijo de mi mujer. Entonces desde ese momento quiso matarlo. Desde ese momento quiso matarlo, porque él tenía que extirpar en la sangre de David, porque él sabía que si algún día Yahuwah lo nombraba como el sucesor de él, nadie podía bajar del trono a los hijos de David como reyes de Israel, y nadie los va a bajar, porque de ahí vino la estirpe de Yahushua HaMashiach. ¿Ustedes lo pudieron entender? Esto es una cosa impresionante. Esto es algo que nosotros no podemos entender. La palabra herbar significa desnudez. Entonces él le dice Isha Abba Be Marduk, y luego le dice la confusión suya y para confusión de la herba, de la desnudez de su mamá. La palabra herba significa desnudez. Sin embargo, la palabra herba significa adulterio, o estar en fornicación, estar en adulterio, en una relación ilícita. Entonces él le dice para confusión de la relación ilícita de su madre, de su mamá. Eso es lo que él estaba diciendo, y él lo sabía. Ellos los tres lo sabían. La mamá la sabía Saúl, la sabía Isaí, la sabía David, la sabía 5, la sabía Jahonatán. Ellos sabían toda esa historia. Por eso es que Jahonatán fue criado por la mamá de Jahonatán, y David fue criado por la mamá de Jahonatán. Quiere decir que ellos se criaron en la misma casa, en las afueras de Belén. Cuando vino el profeta Shmuel a ungir al nuevo rey de Israel, le pregunta a Isaí: por favor tráigame a sus hijos, que quiero darle la bendición. Y le trajo al primero y le dijo: no es. Le trajo al segundo: no es. Le trajo al tercero: no es. Le trajo al cuarto: no es. Le trajo al quinto: no es. Le trajo al sexto: no es. Le trajo al séptimo: no es. Y le pregunta: ¿usted no tiene más hijos? Y él dice: no tengo más hijos.
Vuelve y le pregunta, ¿usted tiene más hijos? No tengo más hijos. Vuelve y le pregunta, ¿está seguro que usted no tiene más hijos? Entonces él recuerda la fornicación y el adulterio que tuvo con la esposa de Saúl, que era un muchacho de esa época que vivía en las afueras de Belén, pero no era rey, en ese momento no era rey. Entonces dice, bueno, tengo uno, usted sabe, ¿no? Tengo uno que es y no es. Dijo, llámenlo. Y fueron a buscarlo, a llamarlo, porque no vivía en la casa de Isaí, vivía en la casa de su mamá. Fueron y apenas lo vio el profeta Esmuel, dijo, este es el rey de Israel. Todo el mundo se asombra, porque era un negrito que venía de la mamá negrita, que era de la tribu de Yahudá, pero era el ungido de Yahuwah, así de sencillo. Usted puede ser negrito, chiquito, feíto como yo soy, pero si Yahuwah lo unge a uno, ¿qué culpa tiene? Yo no tengo la culpa de eso. Usted tampoco tiene la culpa de que esté aquí, que Yahuwah la haya elegido a usted, varón, o a usted, mujer. Yahuwah, no, usted no tiene la culpa. Yahuwah nos eligió porque él sabía quiénes íbamos a ser nosotros al final de los tiempos. Y a usted la sacó de la iglesia católica, y a usted la sacó de la iglesia cristiana, y a usted la sacó de los rosacrucistas, y a usted la otra la sacó de los santerías, de los santeros, porque muchos aquí han contado sus testimonios, pero porque Yahuwah nos había marcado desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice el 31, porque todos los días el Ben Isaí vivía en esta tierra de Canaán, la tierra, la Eres de Canaán. Su reino no será establecido. Ahora manda y tráelo, merece morir. Porque el rey de Israel, el futuro rey de Israel, estaba profetizando el rey Saúl, necesitan traerlo como trajeron a Yahoshua HaMashiach, y ese rey merece morir. Pero ellos están equivocados de rey, porque este no es Yahoshua HaMashiach, este era David. Entonces Satanás se equivocó de rey, porque esta es una influencia satánica para poder matar la estirpe del Mochía, que Satanás pensaba que el Mochía era David. Él está convencido que era David, porque nunca lo supo. Él lo supo después de que murió el Mochía, Satanás, porque Satanás no sabe todas las cosas, porque él hasta último momento, él no sabía si Yahoshua HaMashiach colgado en el madero iba a morir o no, porque él pensó, si él muere, Yahuwah 2 segundos antes de que muera lo va a rescatar, pero él nunca se imaginó que Yahoshua HaMashiach fuera a morir para poderle quitar las llaves de la muerte y la de a él. 32. Jonathan preguntó al rey Saúl, su padre, ¿por qué él tiene que ser puesto a muerte? ¿Qué es lo que ha hecho? Pero Saúl le arrojó una lanza, extremadamente enfurecido, contra Johanán para matarlo. Johanán no pudo ya dudar que este mal estaba en su padre y determinaba matar a David. 34. Jonathan saltó de su mesa con furia. Él no comió el lején el segundo día del mes, porque estaba enojado por David. Su padre estaba determinado a hacerle mal a David. 35. Estamos aquí en el Rosh Kodesh 1, en el día 2. Ya aquí había pasado el Rosh Kodesh de los 2 días. Estamos en el día 2. A la mañana siguiente, ya es el día de trabajo, Jonatán salió para el campo a la hora que había quedado con David, llevando con él a un mozo. Jonatán dijo al mozo, ahora corre y encuentra las flechas que voy a tirar. Mientras el mozo corría, él tiró una flecha más allá de él. Cuando el mozo llegó al lugar donde estaba la flecha que Johanán había tirado, Johanán gritó al mozo, ¿no está la flecha más allá de usted? ¿Qué fue la clave que habían hecho ellos dos? Que si él decía que no estaba la flecha más allá de usted, quería decir que la vida del rey David está en peligro. La que estaba más allá estaba en peligro. Jonatán continuó tirando más allá del mozo. Deprisa, apúrese. No se quede ahí parado. El mozo de Jonatán juntó las flechas
y regresó a su amo. 39. Pero el mozo no entendió nada del asunto. Solo Jehonatán y David entendieron la divrá y la palabra que ellos habían hablado. 40. Jehonatán dio sus armas al mozo y le dijo: ve y entra en la ciudad. Tan pronto como el mozo se fue, David se levantó al lado del sur de la piedra, cayó a tierra e hizo reverencia 3 veces, y ellos se besaron el uno al otro, llorando uno con el otro, aunque David lloró mucho más. ¿Quién hizo reverencia? Miren lo que pasó aquí. Dice, David hizo reverencia a Jehonatán. ¿Cuántas veces le hizo referencia? Es como si él estuviera diciendo: en el nombre de Yahuwah, por el poder sobrenatural de la Ruach HaKodesh, y Yahoshua HaMashiach, Todá Rabá, por haberme salvado la vida. Eso fue lo que él dijo. Las 3 flechas y las 3 reverencias que tiene exactamente son exactamente por eso. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yahoshua HaMashiach es Yahuwah. Eso fue lo que él hizo. 42. Jehonatán habló a David: ven Shalom, porque como Yahuwah vive, hemos jurado nosotros en el Shem de Yahuwah, ¿ve que sí? Diciendo: Yahuwah estará entre usted y yo, entre su cera, su semen, la cera, y su cera, Leolán Bae, para siempre. Así David se levantó y se fue, y Jonatán regresó a su ciudad, a Jerusalén. Esto es lo que va a suceder al final de los tiempos. Yahudá tiene que inclinarse ante Efraín. Yahudá tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque Yahudá ha maltratado a Efraín, porque el pacto que hubo entre David y Yahanán no se ha cumplido todavía. Aunque David cumplió en parte ese pacto, no se ha cumplido todavía, porque ellos se olvidaron de este pacto. Y si usted le pregunta a cualquier yahudí el pacto entre David y Jehonatán, ellos creen que el pacto es entre Yahudá y Yahudá. Pero aquí no está hablando de eso, porque resulta de que el rey Saúl pertenecía a la casa de Benjamín, ¿sí o no? Era un benjaminita. Entonces el pacto que hay no es con Benjamín, es con el hijo de la mujer negrita de la Yahudí. La historia es tan linda que yo sabía que ustedes no sabían esta parte. La mamá de David es la mamá de Jehonatán. El papá de David se llama Yisai, el papá de Jehonatán se llama Shaul, pero la mujer es la misma. Y el pacto entre la casa de Yahudá y la casa de Efraín estaba ahí, en la boca del lobo. Lo que nosotros necesitamos hacer es que cuando nosotros veamos a Yahudá, nosotros no podemos rechazar a Yahudá. Nosotros tenemos que abrirle la puerta a Yahudá, así ellos nos cierren las puertas a nosotros. Pero una cosa sí es cierto: como Yahuwah vive, como ellos juraron, nosotros podemos jurar exactamente lo mismo. Como Yahuwah vive, que esta palabra se va a cumplir y este pacto se va a cumplir tarde que temprano en la segunda venida del Moshiach llamado Yahoshua, porque él dice que de los 2 palos va a ser uno solo en su mano. Yahuwah les bendiga, Yahuwah les guarde, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ustedes y tenga mucha rajamina hacia ustedes.